Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, ¿Y cómo están todos? Ya estamos aquí de pleno conversando y creo que en tiempos de epidemia, en tiempos de pandemia, uno tiene que estar en su lugar. Hoy los doctores que están de turno están en las urgencias, están en las UCIs. Las autoridades de salud están planificando cómo reaccionar frente a este brote nunca visto de virus respiratorios. Los doctores del colegio médico están fiscalizando que las cosas se hagan bien y yo sentí hoy día que tenía que hacer este programa especial porque siento que la comunicación de riesgo, el explicarle a ustedes, los auditores, el tener una voz que diga en simple qué es lo que está pasando para que todos lo entendamos, era también mi misión. Así es que por eso hoy he querido traer algunas informaciones, quiero dar un espacio para responder las muchas preguntas que nos han llegado a la radio y a Instagram para poder aclarar las dudas y que todos estén bien alineados para que superemos todos juntos este momento histórico del mayor brote de influenza que hemos tenido y la ola que se nos viene de virus sincicial respiratorio también. Entonces, he traído algunas láminas para que podamos compartir y la primera es que nosotros, los especialistas, hablamos de semanas epidemiológicas y cuando hablamos de la semana epidemiológica 22, es que hasta el 4 de junio, y hoy estamos a 12, o sea, todavía esa información no se ha liberado de la última semana, ya se había detectado un aumento en los casos de virus respiratorios que si uno lo comparaba con la semana anterior era de un 8,4%. Pero si lo comparaba con la semana 12, era un 707%, o sea, era un aumento extraordinario. Y cuando uno dice, y esto es lo que quiero ir explicándoles hoy día en simple, que del total de muestras analizadas son aquellas muestras que se mandan de los niños que están más graves, de los niños que llegan a urgencias con cuadros severos. Y dice, del total de muestras analizadas, un 56% es positivo a un virus respiratorio. Pero ojo, que si nosotros le hiciéramos pruebas de panel viral o FilmArray a todas las personas que tienen síntomas, estas cifras serían muchísimo mayores. Así que cuando se dice del total de muestras analizadas que las analiza el Instituto de Salud Pública, porque ellos son los únicos autorizados para dar esta información oficial, dicen que el agente más aislado en la semana epidemiológica 22 fue el virus respiratorio sincicial, al que a veces le decimos VRS, y que tenía un 56% de muestras, o sea, es el más prevalente, seguido por el virus influenza A con un 18% de muestras, y para los que todavía estamos preocupados por COVID, vemos que es un solo 0,3%. Entonces, hoy, nuestro real problema de salud es el virus sincicial respiratorio y el virus influenza. Acumulado a la fecha, y aquí se ve un gráfico, la línea azul es la que les tiene que importar, y eso son básicamente la positividad del virus, ¿cierto? De los virus que están en ascenso. Cuando decimos nosotros que un virus está en el pic, no podemos saberlo por adelantado. Siempre el pic, la última cifra más alta, va a ser mirada en retrospectiva. Por eso lo que tenemos que reafirmar hoy día es que tenemos un alza sostenida y cada uno de esos virus, ustedes ven la línea amarilla, es el COVID-19 que ha ido bajando y se mantiene en cifras muy bajas. La influenza, que es la línea gris, ha tenido una especie de lomita, está en este momento hacia la baja, pero ya se anticipa un aumento para julio. Y el virus respiratorio sincicial es esta línea naranja, ¿cierto?, que va como avión hacia arriba. Si vemos en la próxima diapositiva, Connie, pasemos a la próxima diapositiva, el virus sincicial, sabemos entonces que su mayor detección es en algunas zonas, Talcahuano, Concepción, en Valparaíso, que son estas ciudades. Si ustedes ven la línea azul, la más alta en cada una de las ciudades es
región metropolitana, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, que son lugares en donde, por ejemplo, en Ñuble no hay más camas críticas, en la región metropolitana no hay más disponibilidad de camas críticas en el sector norte, en occidente, en el servicio metropolitano sur, y en Biobío los colegas del colegio médico hacía semanas que venían conversando y venían advirtiendo que iba a haber una sobrepoblación de pacientes que lleva a una situación que ya les voy a comentar en detalle, pero que se llama overcrowding, que significa el hacinamiento, el atochamiento de los servicios de urgencia y de los servicios de salida. Vamos con la siguiente diapositiva. Influenza, que es un virus distinto al virus respiratorio sincicial, esta semana tenemos que corresponde al 18% de las muestras positivas a virus respiratorios y que equivale a 558 muestras. Este número les pido que lo tomen muy a la seriedad, digamos, porque estos son los casos graves. Estos no son los casos que andan circulando por la calle, porque uno podría decir, ya en un país de 18 millones de personas que hayan 500 muestras no es mucho. No, estos son las muestras que se les toman por definición a aquellos casos que han llegado graves. Y en este caso, la mayor detección de influenza A fue en Santiago un 15%, pero también en Coyhaique un 12% y en Talcahuano un 6%. La detección de este virus, influenza, a diferencia de aquel que es por virus incisional respiratorio, es de mayor de 65 años. Y aquí vemos la influenza, perdón, y aquí solo recalcar que también aparecen los niños pequeños y un 20%, o sea, 1 de cada 5 casos es en menores de 1 año. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos la influenza A regional por semanas. Y aquí vemos con claridad que la influenza, que es el virus que se ve en el gris, está aumentando también en cada una de las regiones. La barra azul es el total, la barra naranja es del virus incisional, la barra gris es, perdón, aquí me equivoqué. Estos son los años. Los años. Hoy, en el año 2023, es la barra azul. Y esa es la que tenemos alta y todavía no estamos en niveles de otros años. Les recuerdo que tuvimos en los años anteriores brotes muy importantes de influenza A, pero se anticipa que este va a llegar en julio. Vamos a la siguiente. Entonces, y agradeciendo que este es un informativo de virus respiratorios que hace el doctor Michel Serri, que está disponible, lo hace para la Sociedad Chilena de Infectología, por lo tanto, estas son cifras muy serias. Vamos a la siguiente. Ya esta la vimos, entonces vamos a ir conversando. Quiero que se queden con esta impresión de esta barra azul que va hacia arriba, que es el total de virus respiratorios, y de la naranja, que es en este momento el virus respiratorio sincicial. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hoy estamos en esta situación? Y aquí puedes sacar, Connie, la diapositiva. Tenemos 3 elementos que son muy importantes cuando hablamos de virus respiratorios o cuando hablamos de gérmenes respiratorios. Hablamos de 3 elementos fundamentales: la virulencia del agente, la susceptibilidad de la persona que recibe ese virus y tercero, el comportamiento humano o de las poblaciones. ¿Qué nos pasó respecto a la virulencia del germen? Se ha descrito que este año este virus de respiratorio sincicial ya había sido más agresivo en el hemisferio norte en los 6 meses anteriores. Nosotros en Chile sabemos con anticipación de 6 meses aproximadamente que en el hemisferio norte circulan poblaciones de virus sincicial, influenza, adenovirus, parainfluenza, metaneumovirus, etcétera, que son más o menos lo que se va a replicar 6 meses después en el hemisferio sur. Así es que nosotros le llevamos de alguna manera ventaja, porque podemos mandar a hacer las vacunas para aquellos agentes en los que se dispongan con exactamente el agente que es el que va a producir el brote. Bueno, en virus incisional respiratorio no hay vacuna,
por lo tanto sabíamos que no nos íbamos a poder inmunizar previamente. Para el virus influenza sí hay vacuna. ¿Y por qué son tan importantes las interacciones entre las vacunas de aquellos gérmenes que tienen y no tienen vacuna? No es porque tengan inmunidad cruzada, no es porque la vacuna influenza les dé resistencia a la persona para pelear el virus incisional. No, porque cuando uno se vacuna, y aquí lo voy a decir con mucho énfasis, uno no se pone una coraza, no se pone un campo de fuerza para que no te llegue el virus, ¿cierto? Uno puede infectarse de virus incisional, de influenza, de tuberculosis, de COVID, de lo que sea, todas las veces que sale a la calle, todas las veces que toma el metro, cuando llega a trabajar y otra persona se ha tocado la nariz, la boca, ha comido encima del teclado y uno toca ese teclado y después se pasa la mano por los ojos, bueno, ahí está. Los virus resisten en el ambiente horas. El virus incisional respiratorio resiste 5 horas en el ambiente. El virus COVID sabíamos que resistía hasta más de 24 horas en el ambiente. El bacilo tuberculoso resiste días en el ambiente. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos en dónde ponemos las manos. Tenemos que lavarnos las manos si no tenemos la posibilidad de limpiarlo. Si vamos, por ejemplo, a comprar a un almacén y tomamos las bolsas directamente del mesón, donde han pasado muchas personas, donde han estornudado y han tosido muchas personas, bueno, no podemos lavarnos las manos ahí mismo, pero sí tenemos que lavarnos las manos apenas lleguemos a la casa. Y si se trata de nuestro puesto de trabajo, entonces tenemos que limpiar con alcohol gel, lavarnos las manos todas las veces que sea necesario. Esto puede parecer insólito, pero muchas personas en la consulta me han dicho, dígale a mi mamá que si yo no quiero que me dé un beso o me lavo las manos después de que ella me toca, no es por ofenderla, no es por hacerla sentir mal. Y a mí me pasa lo mismo, porque cuando llega mi jefe a pasar visita al hospital y toma el teclado del mouse y el computador que yo estoy usando, cuando él se para yo echo alcohol gel y todos me miran súper raro. Y en realidad tenemos que hacer una rutina de esto, porque los gérmenes están en el ambiente. Hoy tenemos un virus incisional respiratorio que llegó 5 semanas adelantado a nuestras casas, a nuestros hogares. Hoy se encontró, ¿cierto?, más agresivo un virus que está azotando a niños que son menores de 3 meses. En general, los niños en épocas normales, prepandemia, el 100% de los niños ya había tomado contacto con el virus incisional antes de los 2 años. Pero la primera infección siempre es la más riesgosa. ¿Y por qué es más riesgosa? Porque pilla a los niños con un sistema respiratorio todavía no bien desarrollado, con su sistema inmune aún no bien listo y preparado, sin memoria inmunológica en estos 2 años o 3 años que pasamos cuarentenados, con mascarilla, teniendo realmente cuidado de no infectarnos. Los virus desaparecieron en el año 2021 y 2022 cuando empezamos a usar mascarilla. Y eso genera una población susceptible, así como mi nieta que tiene 2 años y medio, ella no tomó nunca contacto antes con el virus incisional. Y cuando empezó a ir al jardín infantil ahora, la primera semana ya estaba con moquitos, con los ojitos rojos, con un poquito de dificultad respiratoria, dolor de garganta. Entonces, tenemos que tener clara una cosa, el virus hoy tiene una cierta agresividad. La población menor de 1 año, menor de 2 años, es una población especialmente susceptible porque no tomó contacto con los virus cuando normalmente tenía que haberlo hecho. Y aquí quiero recalcar que nosotros no vivimos en ambientes estériles. Todo lo que nos rodea, todo el aire que respiramos, cuando nosotros nos subimos a un ascensor en donde alguien estornudó pisos arriba y el ascensor llegó vacío, el ascensor llegó lleno de gérmenes porque están en el aire, se transmiten por gotitas. Cuando tú tocas el botón del ascensor y después te pasas la mano por los ojos y ya hiciste el contacto y por lo tanto ese germen ya entró en tu sistema. Ahora, es muy distinto si ese germen cuando entra en el sistema respiratorio de las personas, ya sea por vía ocular, nasal u oral, te encuentra vacunado, porque si te encuentra vacunado, entonces en pocas horas empieza a replicar menos y desaparece. Si tú no estás vacunado y
por supuesto, para el virus sincicial no hay vacuna. Cuando no estás vacunado, la replicación es una y otra vez, y en esas réplicas, como en COVID, ya lo vimos tanto, hay errores de replicación del material genético y se generan las variantes. Por lo tanto, las variantes siempre son un problema de los no vacunados, que se generan por ellos. Ahora, mucha gente tenía mucho susto de vacunarse porque decía, a mí después de la vacuna me da fiebre. Y resulta que es exactamente eso lo que busca la vacuna, que se desate una respuesta inmunológica para cuando tú, al tiempo que estés ya inmune, te tomas contacto con el germen, generes rápidamente esa respuesta inmunológica y aparezcan los anticuerpos que te van a defender. Bueno, y aquí termino con el triángulo, digamos. Primero dijimos la agresividad del germen, la vulnerabilidad de las personas y ahora el comportamiento de las personas. Ya se había adelantado una semana el calendario de vacaciones de invierno en este país. Vacaciones de invierno que por lo demás se habían diseñado con mucha anterioridad, años atrás, porque era la época de más lluvias, era también la época de las neumonías, pero hoy que aquí no llueve, tenemos que ser flexibles y entender que las vacaciones de invierno tienen que estar instaladas para contener los brotes. Contener los brotes, que es parte consubstancial de evitar las muertes. Así de sencillo. Porque resulta que si bien un niño prematuro o un niño de bajo peso al nacer o un hijo de madre fumadora o un niño con cardiopatía no tiene dónde infectarse en su propia casa, quienes les traen a ellos los virus son sus hermanos preescolares, escolares o los adultos que circulan por ahí. Entonces, estas manifestaciones de gran cariño que antes se hacían cuando llegaba el niño recién nacido a la casa, iba toda la parentela a verlo, lo besaban, lo tomaban, lo besuqueaban, ¿cierto? Le pasaban la guagua a sus hermanitos que estaban con los moquitos colgando. Bueno, todo eso, hoy tiene que ser motivo de una revisión juiciosa. Hoy, por este invierno, y estamos hablando hoy desde 12 de junio, julio, agosto y probablemente hasta las fiestas patrias, evite hacer contacto de su niño chiquitito, lactante, menor, con personas en ambientes no ventilados o donde vaya a tener un contacto prolongado, porque ese es el llamado para protegerlo de la enfermedad grave. Dijimos recién que en los niños chiquititos, los lactantes, los escolares, no hay un desarrollo perfecto todavía, está en pleno desarrollo su aparato respiratorio. Hay que ir haciendo este contacto con los virus de a poquito, un día tras otro, no hacerlo en forma masiva. Si usted va a celebrar un cumpleaños, trate de hacerlo en forma acotada. Que el niño no sople la velita sobre la torta, esto ya lo habíamos dicho, pero hace tanto tiempo. ¿Por qué? Porque si él, el cumpleañero, es el que está enfermo hoy día con virus sincicial o con influenza y sopla la velita de la torta, ¿qué crees tú que va a pasar con él? ¿Cierto? Se van a infectar todos los invitados al cumpleaños. Así es que cosas tan elementales como esa, si una persona está con síntomas respiratorios, que esa persona no se acerque a una distancia, no estornude, ¿cierto?, en la misma recinto que el niño. Los ambientes se tienen que ventilar bien. Así es que, dicho eso, dicho esto de que no es que estemos en presencia de un virus zombie, que es extraordinario, no, es un virus que conocemos, el virus respiratorio sincicial, y viene el otro, que es influenza, que lo conocemos más todavía. Tenemos, sí, claramente una población vulnerable en la infancia, pero también tenemos una población vulnerable en la adultez. Y cuando estamos hablando de que en julio viene un alza de influenza, sobre todo influenza A, tenemos que decir que para influenza sí hay vacuna, pero este año ha andado lento la vacunación, cosa absolutamente incomprensible, porque la vacunación contra la influenza está incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones y están los grupos de riesgo, pero súper descritos, los invito a mirarlos en la página del MinSal, son niños, ¿cierto? La vacunación de influenza es universal, a todas las embarazadas, que son el grupo que tiene más lenta vacunación,
y que son quienes más tendrían que tener su inmunidad preparada para cuando llegara la guagua. Ojo con esto, que no es que uno se vacune hoy y hoy te puedes vacunar con vacuna anti-COVID y vacuna anti-influenza el mismo día, pero no es que esa misma tarde ya estés inmune. Esto toma su tiempo. ¿Y cuánto tiempo toma en hacer la inmunidad razonable? El tiempo que tu sistema inmune reaccione, y son distintos si es una persona sana, normopeso, que no tiene enfermedades crónicas, que no usa corticoides, que no usa inmunosupresores. Es distinto a una persona que tenga sobrepeso, obesidad, que fuma, que tiene una enfermedad inmune, que muchas veces tiene otros factores de riesgo como o un VIH o tiene alguna inmunosupresión de alguna naturaleza. Las personas que usan anticuerpos monoclonales, las personas que tienen enfermedades inflamatorias del intestino, enfermedades raras, todas las personas que trabajan expuestas laboralmente a los virus, como por ejemplo el personal de la salud, los profesores, los tíos y las tías de las salas cunas y de los jardines infantiles, todas las personas que trabajan con atención de público son personas en mayor riesgo. Entonces, esas personas deberían estar 100% vacunadas. Y aquí una felicitación al magisterio, porque entiendo que es uno de los grupos, los profesores, que están 100% vacunados. Ahora, con esto, ojo, no es una obligación del Ministerio de Salud llevar la vacunación personalmente a tu casa, tocarte la puerta y vacunarte. Esa es una obligación de cada persona. La vacuna en este momento es gratuita, está disponible. Si usted tiene hipertensión, diabetes, tiene una cardiopatía coronaria, tuvo un infarto, tiene asma, tiene EPOC, ha sido fumador, está obeso, vaya y vacúnese, por favor. Porque ¿qué significa eso? Que va a tener defensas para usted mismo, pero también va a significar que usted no va a tener la enfermedad grave contra influenza y por lo tanto va a despejar una cama crítica para un niño que realmente lo necesite. Y ya vamos a hablar cuáles son las diferencias entre una cama crítica de adulto y una de niños, que es mucho, mucho más difícil de convertir que una cama crítica de adulto. Les recuerdo que para la pandemia del COVID, nosotros teníamos cerca de 1.500 camas de UCI para adultos y llegamos sobre las 4.500, habilitando pabellones, servicios de urgencia, otros servicios intermedios, etc. Pero esto no es exactamente así ni tan fácil en pediatría. Así es que tenemos hoy ya una visión más o menos clara de que estamos en una situación excepcional. Primero, hemos tenido 61.000 fallecidos por una enfermedad viral única respiratoria que se llama COVID, que les mando un cariño a todas sus familias, a quien haya perdido un ser querido. Tenemos esta epidemia, la más alta registrada en Chile de virus respiratorio sincicial, se viene la de la influenza, y en la segunda parte de nuestro programa vamos a decir qué es lo que tenemos que hacer para reconocer las enfermedades y para prevenirlas. Vamos a la segunda pausa comercial y volvemos de inmediato. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.